Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a Tribuna Juvenil por esta RNN, en esta antesala, amables televidentes de la Nochebuena. Bienvenido, Robinson. Muy bien, Ramón, buenas tardes, buenas noches ya a ti, a los amables televidentes. Disculpar con los televidentes a nuestro compañero Giovanni Morillo, que está en asuntos familiares fuera del país. Y bueno, feliz Navidad para Giovanni por allá y a toda su familia. Así mismo es. Señores, a principios del año 2017 se abordó un tema que casi ocupó prácticamente todo el año, y fue el tema de grupo de Odebrecht, el cual también hubieron muchísimos países que se sumaron a este asunto, cayendo muchísimas figuras en varios estados. Aquí, por ejemplo, se le hizo juicio, muchos cayeron presos, después se le dio prisión domiciliaria. Ya en esta misma semana se supo una información de que Estados Unidos le quitó lo que fue el visado tanto a Ángel Rondón como a un grupo de individuos. En total fueron 13. Pero Robinson, Ángel Rondón salió al frente de este asunto diciendo que él no tiene nada que ver con los Estados Unidos, que él respeta cualquier decisión que se haga, pero ya él está en lista negra junto con 13 funcionarios más con Donald Trump. Hay alrededor de, con Ángel son 14 los que le retiraron el visado. Hay, tal como tú dijiste, de otros países, funcionarios y empresarios de primer nivel de esos países. Y Ángel ha dicho que va a ir a los Estados Unidos, no sé cómo él lo va a hacer, pero él dice que él va a embargar la cuenta de Odebrecht en los Estados Unidos, porque dice él que en los Estados Unidos es el único lugar donde Odebrecht está operando, y que el acuerdo entre él y Odebrecht eran de $102 millones. Hasta la fecha solo le han dado 83 millones, sí. Lo que a su juicio Odebrecht tiene una deuda pendiente con él. Esto significaría, Ramón, amables televidentes, de que el tema de Odebrecht continúa siendo un escándalo en República Dominicana y en toda Latinoamérica. Y seguirá tema de debate el año que viene. Claro que sí, y el año que viene mucho más, porque ya el procurador alertó de que a partir de febrero serán encartados 100 personas más sobre el tema Odebrecht, que serán citados. Yo no sé qué va a hacer el procurador, porque ya un grupo de legisladores le pidieron a él que citara los nombres. Y yo creo que de manera responsable el procurador debe aclarar bien ese tema. Si él quiere que lo haga antes de finalizar el año, pero que él debe hacerlo iniciando el año si él quiere. Porque cuando Domínguez Brito, siendo Procurador General de la República, le dijo a este país que habían 20 y tantos candidatos al Congreso Nacional que provenían del narcotráfico, y después vimos a Miranda Villalona decir que eran 6 y que están ahí en el Congreso. Domínguez Brito se fue de la Procuraduría para el Ministerio de Medio Ambiente y nadie sabe quiénes son los narcotraficantes que están en el Congreso. Entonces el procurador, con esos 100 que él dice que van a citar, ya hay quienes le están pidiendo a él esos nombres. Yo creo que hay que ser responsable. Por ejemplo, entre la gente del visado que aparecieron, los 13, entre ellos está Roberto José Rivas Reyes, presidente del Consejo Electoral Supremo de Nicaragua, sí. Julio Antonio Juárez Ramírez, parlamentario de Guatemala, y el empresario dominicano, que mencionamos, Ángel Rondón Rijo, que es uno de los principales de este caso. Es un tema que, sin lugar a dudas, continúa en las palestras. Mira, hubo otro tema. A propósito de ahí, para continuar ahí, hay un tema de la Finjus, que Finjus dice, por ejemplo, en el caso de del 2007, dice Servio Tulio Castaños Guzmán, que el 2017 fue el año de más escándalos en materia de la justicia, ¿no? Sí.
él quiere decirle que la justicia dominicana, y él habla del propio gobierno central, él dice que si la justicia y el gobierno, el presidente Danilo Medina en específico, dijo él, no resuelven los temas de justicia que hay en materia de corrupción, ante la sociedad dominicana, el presidente quedará muy mal parado y, por supuesto, el sector de la justicia. Él cita, por ejemplo, los casos de Quirinito, él cita el caso de la OMSA, él cita el caso de la OPRED con el ingeniero Diandino Peña, el CEA, y con el caso de Odebrecht, él fue muy enfático en decir de que este es un tema que no puede quedarse al aire. Y yo creo que ciertamente son temas, todos esos temas, el de Odebrecht ya es un tema nacional con repercusión internacional, con ramificaciones en todo el mundo, y eso lo sabemos. Ahora, los temas de aquí, el CEA, que es de aquí, el tema OMSA, que es de aquí, claro, esos son temas que se deben resolver. El mismo de la OISOE, que también él lo cita. Yo creo que son temas que le atañen al sistema dominicano. Sí. Y por ende ellos, el gobierno central, la justicia dominicana, debe trabajar y dejar esos temas resueltos. No que pase el 2018 y esos temas se queden por ahí. No, inclusive, cuando él vino al programa, él abordaba muchos de esos temas, sí, el tema de la corrupción. O sea que hubo otro tema, Robinson, que también abordó el año, y fue lo del Colegio Médico Dominicano. Es decir, es increíble cuando estaba Waldo Ariel Suero al frente y siempre hubo como ese encontronazo, esos enfrentamientos entre este y el gobierno. Y justamente en esta semana el gobierno y el Colegio Médico consensuaron lo que fueron 5 de los 8 puntos del diálogo. Es decir, el gobierno y el Colegio Médico Dominicano informaron que avanzaron en 5 de los 8 puntos en los que existía divergencia y apuntaron para el 2 de enero próximo la continuación de las conversaciones. Al terminar un encuentro realizado en la mañana del pasado jueves en la Universidad Católica de Santo Domingo, el rector de UNIBE, Julio Amado Castaños, dijo que los puntos en los que avanzaron fueron los relativos a los médicos jubilados por el gobierno el pasado año, un marco legal para la jubilación del personal de salud y una política salarial. Sí, es increíble cómo el nuevo presidente, óyeme, yo siempre dije, ha estado en buena con el gobierno. Mira, cuando Waldo Ariel Suero ganó la presidencia del Colegio Médico, yo conozco a Wilson Roa. Lo conocí por su participación en la parte médica de la Z101, y él y yo hemos hecho a través del tiempo una buena relación. Yo le dije a Wilson Roa, asumiendo Waldo Ariel, yo le dije a él, el próximo presidente del Colegio Médico, yo te estoy hablando hace 2 años y tanto, el próximo presidente del Colegio Médico debe ser usted. Primero porque Wilson tiene un tipo de discurso, sí, lo de tipo no peyorativo, sino en buen dominicano, usted sabe. Entonces, Wilson es una persona conciliador, es una persona con quien se puede hablar sentado, sin buscar sacarle provecho político a nada. Y yo le dije a él, por eso precisamente, la gente lo veía a él mismo como una persona que podía asumir roles que el presidente, en este caso Waldo, no podía asumir. Primero porque Waldo todo lo politizaba, y segundo, porque Waldo era incontrolable. Con Waldo se sentaron el gobierno entero. Se sentó José Ramón Peralta, se sentó Gustavo Montalvo, la ministra, el mismo, el director del Seguro Nacional de Salud, el señor Rodríguez. O sea, todos se juntaron con él. Lo que pasa es que Waldo es lo que él quiere. Sí, sí. Entonces, mira, para que tú veas que tú y yo conocemos al rector Jesús Marte Castro. Sí. Jesús Castro Marte es el rector de la Universidad Católica Santo Domingo. Y Jesús, yo dije que cuando él asumió esa mediación, a eso se le va a buscar salida, y yo dije se le va a buscar salida porque, aparte de Wilson, ese rector estaba también interesado. No, y que uno lo que decía Robinson era, ¿qué ganó, por ejemplo, Waldo Ariel Suero con tantos paros? Irse desacreditado. Exacto, tantas huelgas, en donde finalmente los más afectados fueron los médicos y los mismos enfermos.
E inclusive como este nuevo presidente, óyeme, en poco tiempo ha logrado un diálogo sumamente importante con el gobierno. Yo creo que el gobierno está, porque como decimos una, decimos la otra. Waldo cometió muchos errores, y eso hay que decirlo. El gobierno debe de una u otra forma buscar la manera de no buscar excusa ahora, de no buscar excusa. Claro, lo mismo se lo digo al doctor Wilson Roa, a mi amigo. No buscar excusa y lo que hay que pensar en el país, porque aquí hay las enfermedades aquí, desgraciadamente las sufren los más vulnerables, los más desposeídos. Entonces yo creo, el rico aquí no sufre enfermedad. El rico que sufre una enfermedad es porque ya... El médico va a su casa. No, que es una enfermedad ya cuando es maligna. Sí. Pero el pobre puede tener la enfermedad más benigna, Sí, más salvable. Señor, y no se salva. Porque desgraciadamente aquí hay un sistema de salud que no está acorde con la circunstancia. El sistema de salud en este caso está desgraciadamente mal. Y es precisamente por la atención de los mismos médicos, y no puedo exculpar de esto al propio gobierno. Hay un sector del Estado que también tiene su culpa, porque los hospitales aquí todavía tienen problemas. Las clínicas privadas, hay que hacer algo, con la ANDECLI tiene que hacer algo, porque es que las clínicas privadas no pueden hacer lo que quieren también con el paciente. El paciente, antes era un paciente, ya es un cliente, y eso está mal, en lo público y en lo privado. ¿Nos vamos a la pausa? Exacto, nos vamos a unos comerciales y volvemos en breve. Bien, señores, continuamos aquí en Tribuna Juvenil. Agradecerles a todos ustedes la sintonía. Mira, en esta semana se informó de que al interno Winston Rizic, aquel gallero que fue apresado por estar vinculado al narcotráfico, le dieron unas estocadas, unas puñaladas. Sí. Eso fue en La Vega, donde él está preso. Y se informó que, bueno, que todo esto fue en el momento que ellos tienen cuando salen a hacer su deporte. Y que un ciudadano haitiano, Exacto. este ciudadano de nombre Papo Mati, se escribe Mati, es quien le hizo las estocadas. Este haitiano tiene una condena de 30 años. ¿Qué pasó y por qué le da Mati las puñaladas a Rizic? Que según la información que da Mati a la policía, o la policía informa al país, es que Winston, el haitiano, se quiso vengar porque un tío suyo murió, según él, mandado a matar por Rizic. Y esto fue entonces una venganza que él tuvo en la cárcel, en La Vega. Exacto. O sea, se recuerda que en mayo del 2016 Sí. el Tribunal Colegiado de Monteplata condenó a 10 y 5 años de prisión tanto a Winston Rizic Rodríguez y a su hermano Nelson Rizic Delgado, respectivamente por narcotráfico, lavado de activos y parte ilegal de armas de fuego. Sí. Tú sabes que este es un caso muy... caramba, se puede decir que este es un caso extraño, pero no lo es, porque ya estamos acostumbrados, Ramón, amables televidentes, a ver cómo figuras prominentes, que tú lo ves en galleras, como fue el caso de él, lo ves en diferentes sectores, invirtiendo fortunas en la construcción, en instalación de empresas, y cuando vienes a ver en 5 años,
ya tú ves el anuncio de que apresaron a fulano por estar vinculado con el narcotráfico, pero estamos hablando de un próspero empresario, apoyado en muchos casos por personas del Estado, el establishment, ¿no? Entonces, el caso más reciente, por ejemplo, fue el del señor del Malecón, Sí. del casino del Malecón. Se fue otro caso muy sonado. Sí, este fue en esta semana, pero si nos vamos un poco atrás, ya tú recordarás el caso de Arturo del Tiempo Márquez, de la Torre Atiemar, que el Estado Dominicano le prestó a ese señor casi el 100% para esa construcción de esa torre. Es lo que se dice. Pero hay muchos casos más. Y lo grande del caso Robinson, que este haitiano, como tú señalabas inicialmente, fue un señor que estaba condenado a 30 años. Sí. Pero ahora por este asunto tiene que responder también. Bueno, a mí me gustaría escuchar a un abogado a ver qué dice de eso, porque en el caso de él, y es un punto, de que él está cumpliendo condena a 30 años. Pero entonces, si él comete ese delito, que lo cometió de hecho, ¿cuál sería entonces la carga en su contra? Porque lo que pasa es que los presos en República Dominicana, Ramón, para los televidentes, desgraciadamente es así. Los presos o los internos están ahí y ya hacen una vida allá adentro. Sí. Ya se le importa lo otro. Mucho más cuando tienen una condena a 30 años, que ellos dicen, bueno, porque ya con 30 años. Ya con 30 años yo muero de aquí. O aquí ya yo hago mi vida, aquí yo puedo seguir haciendo lo que sea y voy a estar lo mismo, voy a estar preso como quiera. Entonces, es lamentable de que el escarmiento, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que él está acostumbrado a ver que al que le cantan 30 años, ya en cualquier momento sale. ¿Tú no te recuerdas que mató a Darío Gómez, al senador? Era una persona que tenía 30 años, precisamente. Sí. ¿Y dónde lo mató? No fue en la cárcel que lo mató, fue en un balcón de una casa. Sí. Entonces, es muy lamentable lo que se está viendo todavía con los internos. Hubo otro caso, Robinson, que ocupó casi todo el 2017. Sí. Y fueron los temas de los feminicidios. Pero un caso que en total fueron 96 mujeres víctimas de feminicidio en lo que va de año. Pero hubo un caso muy sonado que realmente ocupó la República Dominicana y fue el caso de la joven de Cenoví, Emily Peguero. Emily Peguero, claro. Que de apenas 16 años, este criminal, el novio, la mató. Marlon Martínez. Por cómplice de su madre. Sí, Marlon, el hijo, Marlin Lamay. Entonces fue un caso muy... Que si no tuviéramos en televisión yo diría otra cosa, pero Lamay. Entonces fue un caso muy lamentable de apenas 16 años y una joven con 5 meses de embarazo. Es decir, mataron a la niña, pero mataron a la bebé. Pero claro, un crimen horrendo, Ramón. Esto es lamentable decirlo, esto no nos puede sorprender tanto, pero es un crimen atroz, horrendo, es una fatalidad. Y digo que no nos puede sorprender porque ya hemos estado viendo tantas cosas en República Dominicana, porque recuérdate que después de eso, a los 2 días pasó otro caso en Cotuí, con otra jovencita. ¿Y quién fue que la tiró en un monte con su cuerpo calcinado? El padrastro. El padrastro que estaba enamorado de esa niña, de 16 años también. Y hay que recordar, Robinson y amables televidentes, la caradura de este individuo y de la madre. Sí. Que fíjense cómo ya Emily había muerto. Ellos tuvieron la caradura de decir, Emily aparece. Sí. Porque este señor... Hicieron rueda de prensa y todo con los medios locales. Exacto. Es decir, este señor la llevó engañada a su casa, queriéndole hacer un aborto clandestino. Sí. Y ella se negó. Sí. Pero óyeme... Que sale a relucir algunas cosas más, porque ahora en esta semana, por cierto, apresaron a 2 domésticas de ella, de Marlin Martínez, y se dice que en la casa de una de ellas es donde por primera vez se trató el tema del aborto, y donde inclusive en un momento hasta se llevó a la niña a hacer el aborto. La otra es la que le entrega los 100,000 pesos al boli. Entonces, es un entramado, Ramón. Mira, lo que se vio con el caso de Emily es un caso, lo que se vio ahí es indescriptible, porque además de todo eso,
que no se ha investigado todavía ese tema, y eso, ojalá que la Policía Nacional no se duerma con eso, pero el país debe saber quién fue que envió el mensaje por WhatsApp a Marlin Peguero. Te están allanando la casa, no venga ahora. Que se dice que es una autoridad de San Francisco de Macorís. Se habla de una autoridad. Entonces, aquí se debe saber eso. No, Entonces, la cosa no puede seguir así. Y que nosotros queremos como ciudadanía, que así como está este caso, hay muchísimos casos más. Y ojalá esta situación en el 2018, señores, se detenga. Estos feminicidios. Pero claro, están obligados a hacerlo. Y por eso decíamos temprano lo que dice Finjus, que si los temas que hay pendientes no se resuelven, tanto el gobierno como el propio sistema judicial quedará mal parado. Entonces yo creo que las cosas no pueden ser. Sí. Vamos a la pausa, Ramón, vamos a la pausa. Y volvemos en breve con la entrevista estelar. Volvemos con la entrevista estelar, no se pierdan. Y bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña en la entrevista estelar de Tribuna Juvenil la licenciada Jacqueline Mora, economista, asesora empresarial y directora de Analítica. Bienvenida, licenciada. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida, licenciada. Gracias. Para nosotros un placer. Licenciada, ¿cuáles son sus proyecciones del comportamiento de la economía de este año que está finalizando? ¿Qué le ha parecido? Mira, el año 2017 no ha sido un año fácil. Ha sido un año bastante complicado con respecto a los años que les precedieron, ¿verdad? Desde el año mediados del 2013 hasta el año 2016, yo creo que fueron años muy buenos económicamente para la República Dominicana. El año 2017, pues trajo su propia forma de comportarse. Por un lado, el crecimiento obviamente se redujo casi a la mitad de lo que nosotros veníamos creciendo, pero la buena noticia es que crecimos, no decrecimos, ¿verdad? O sea, somos un país un poquito más grande en términos de producción. Tuvimos, gracias a Dios, no sufrimos fuertemente los embates de los temas climáticos en República Dominicana, pero digamos, lo sufrimos un poquito más fuerte que los últimos años. El de María sobre todo. El de María sobre todo, así mismo es. El año también terminó con una inflación bastante buena, aunque ligeramente un poco más alta. La banca, yo creo que sufrió un poquito más, puesto que la morosidad de la cartera de la banca se deterioró. Eso es lo que te está diciendo, es que los dominicanos... Cuando usted habla de la banca, habla de los bancos. De todo el sistema financiero. No de la banca de apuesta, ¿verdad? No, la banca de apuesta le fue muy bien, porque en años como este la gente apela más a esa esperanza y apuesta más. Se deterioró la calidad de la cartera de la banca, lo que te dice a ti que los hogares dominicanos obviamente pagaron peor. Los hogares dominicanos sí pagaron peor porque su situación financiera, la personal, pues parece que tuvo un poquito más complicada que años anteriores. Y eso obviamente pues digamos que penalizó un poco los resultados de la banca. El mismo gobierno, comenzamos un año difícil, comenzamos un año junto con América Latina con todo este tema de Odebrecht, que impactó no solamente el ámbito político, sino el ámbito económico también. ¿Fue desde enero el tema de Odebrecht? Desde enero, sí. Y hasta que eso no se resolvió, digamos, de la perspectiva de la pesquisa que se hizo y de los resultados, pues ese proyecto en particular estuvo parado. Era un proyecto importante para la República Dominicana porque genera empleo y genera demanda de otros bienes y servicios en la economía, y eso se detuvo. Sí. Y eso se sintió en la economía. El sector construcción, que venía creciendo imparable, este año, pues finalmente a lo mejor termina con un decrecimiento. Claro. El promedio de crecimiento de los 4 años que precedieron el año 2017 fue alrededor de un 12% anual promedio. Para este año va a estar decreciendo muy probablemente alrededor del 2% del sector construcción. Entonces, construcción le dio muy duro el mismo gobierno, que el mismo gobierno dio un frenón en términos del gasto de construcción. Por un lado, porque yo creo que todo esto que se generó a inicio de año provocó que el mismo gobierno comenzara
digamos, a ser un poco más cauto, más fuerte con su política de gasto, sobre todo de gasto de capital. Y eso obviamente afectó a los suplidores, que son suplidores públicos, Claro. o sea, al sector público, pero son del sector privado. Pero en el caso del gobierno, licenciada, me llama la atención que descendiera la parte de la construcción, sobre todo cuando usted se refiere al gobierno, porque el gobierno con esto de los sondeos de construcción se ha dinamizado mucho más. O sea, el constructor de Cutupú, que no tenía esperanza de construir una escuela, ni siquiera una acera, ya lo está haciendo. Ni siquiera tomando en cuenta al partido. O sea, eso no se toma en cuenta. No, lo que pasa es que esos sorteos, recuerda, que arrancaron en el año 2013. Y eso hizo que la construcción del 2013 al 2016 creciera fuertemente. Obviamente, si tú me dices que con respecto a 2016 nosotros caímos un 2, un 3, estamos todavía muy por encima de 2015, 2014. O sea, a nivel de volumen, todavía el sector produjo mucho más que 2015, que 2014, que 2013, porque eso ha afectado positivamente, pero nos acostumbramos a un crecimiento. Que tú tienes que recordar que el constructor, las empresas y todo el mundo, cuando le está yendo muy bien, proyecta su próximo año. Claro. Fantástico. Fantástico. Y cuando no se le da de ese fantástico, ya seguramente se incurrió en inversiones, en gastos, en contrataciones, contando con ese crecimiento. Cuando no se le da y tiene que recoger, entonces la economía lo siente. Y cuando la construcción se para, lo siente la economía completa, lo siente la banca, lo sienten los suplidores, lo sienten la ferretería, lo sienten los empleados del sector construcción, lo siente el comercio. Los el comercio haitianos. fuertemente. Y los haitianos Y lo lo siente sienten. el comercio lo siente. Claro, porque los haitianos son parte de la mano de obra de la construcción. Pero ven acá, como los dominicanos De lo los son en privados y Estados de los Unidos. públicos. Como lo son los dominicanos fuera de aquí. Exactamente. O sea, es Licenciada, normal. pero ¿y a qué usted atribuye, por ejemplo, el crecimiento de este año, el cual es mucho menor que los 4 años precedentes? Mira, por un lado yo creo que el tema del freno del sector público impactó. Cuando el sector público, te voy a poner un ejemplo. El sector público este año, regularmente para esta fecha, para octubre, tiene en su cuenta entre lo que recauda y vuelve y gasta. El sector público, ¿qué hace? Le quita unos para sacarlo por otro lado en construcción. Generalmente para esta fecha, entre ese quita y da, se queda con 2.000 millones de pesos. Este año tiene 66.000 millones de pesos. O sea, que sacó de la economía en términos de impuestos y de deuda que emitió, que la gente fue y puso su dinero ahí. Generalmente tú haces eso para pagar, no solamente para gastar, sino hasta para pagar lo que tú debías de antes. El gobierno no sacó el mismo volumen. Y entonces cuando todo eso se quedó en manos del gobierno, en una cuenta de la banca, ciertamente entonces esos suplidores sufren. Y con ellos sufren los suplidores de los suplidores. Entonces ese fue un elemento fundamental. Por otro lado, en los últimos años también aquí se ha registrado un crecimiento fuerte del endeudamiento de los hogares. Aquí están comprando carros, casas, y mientras la economía crece, el endeudamiento crece también. Cuando la economía sufre un pare, un choque, entonces es muy duro, porque en ese momento los hogares se dan cuenta que el nivel de endeudamiento es relativamente alto. Aquí el endeudamiento en los últimos 4 años ha crecido fuertemente. Entonces ya los compromisos de pago hacen que el dominicano de su presupuesto tenga que dedicarle más dinero a pagar deuda de lo que hacía antes. Pero ¿qué hacía antes? Pagaba y volvía y se endeudaba para seguir consumiendo lo mismo. Cuando entonces tú te dejas de endeudar, ¿tú sabes por qué? Porque te comenzaste a atrasar. Entonces ya los otros bancos que te iban a prestar no te prestan porque ya vieron en el buró de crédito que tú estás atrasado. Claro. Sí. Entonces, esa gente que tiene una dinámica de endeudamiento, cuando comienza a quedar mal, ¿por qué? Porque el flujo de la economía no da. Y aquí la informalidad es muy alta, la informalidad del sector privado. Si tú sacas sector público, estamos hablando que el 66% del empleado son informales. Eso quiere decir que viven del día a día, que viven se paró la economía, De la no es un chiripa que le salario. entre. Exactamente. Entonces, cuando se para, están endeudados, quedan mal, entonces el crédito se detiene. Y cuando el crédito se detiene, Ramón, entonces esa incapacidad de seguir creciendo hace que la gente ya no pueda estar pasando su tarjeta de crédito alegremente porque a lo mejor el banco te la paró. Y entonces comienza a sentir la sirena. Entonces comienza a sentir todas las tiendas, ¿verdad? Todos los grandes centros comerciales lo comienzan a sufrir. A propósito de endeudamiento del gobierno, como usted hablaba, hay economistas que han manifestado, iniciando la semana, lo hicieron, de que si el gobierno continúa con esos endeudamientos, podría llevar la economía a un callejón sin salida. ¿Es así? Mira,
al igual que los hogares, o sea, la diferencia entre un hogar y el gobierno, obviamente, es que los estados no mueren, ¿verdad? Y claramente, ¿qué ha estado pasando en República Dominicana? A medida que tú tienes déficit, ese déficit se convierte el año que viene, ese déficit se convierte en deuda. ¿De qué forma tú lo financias? Y esa deuda se convierte en interés el año que viene. Entonces, cuando tú le tienes que pagar cada vez más de tu presupuesto, tú se lo tienes que dedicar a intereses, entonces cada vez menos de tu presupuesto tú lo tienes disponible para gastar en salud, en educación, en esto. Entonces, a medida que nuestra deuda va creciendo, si le gana la batalla a los ingresos, si le gana en crecimiento la batalla a los ingresos, entonces ciertamente una mayor proporción de esos ingresos se va a pagar deuda y hay menos espacio para tú gastar en temas flexibles, porque hay un gasto que es inflexible, la nómina. ¿Cómo tú vas a la nómina de un día a otro? Solidaridad, tú no puedes dejar de dar solidaridad. Los gastos de energía, tú no puedes apagar la economía. Tú no puedes apagar la economía, que hemos estado sintiendo ya los apagoncitos en el término de energía en los últimos meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sostenibilidad de la deuda? Hay muchas maneras de tú explicarla, ¿verdad? No creo que República Dominicana esté hoy en un nivel de insostenibilidad. Ahora, si nosotros seguimos así, sin hacer cambios fundamentales en la finanza pública, pues eventualmente los primeros que van a sufrir son los más pobres. Y tú dices, bueno, pero el gobierno sigue pagando su deuda. No es que siempre la va a seguir pagando, lo que hay que mirar es qué es lo que está dejando de hacer para pagar su deuda. ¿Cuáles son las carreteras que traen inversión que está dejando de hacer? ¿Cuál es la calidad del gasto social, de la salud? Entonces, no queda dinero, demandas para aumentar el salario en el sector salud. No, pero es que no hay dinero porque tenemos que pagar cada vez un pedazo más de la deuda. Y esa es la verdadera insostenibilidad. La verdadera insostenibilidad no es dejar de pagarla. La verdadera insostenibilidad es descuidar el gasto fundamental que entonces... Obviamente, después lo vemos en inseguridad, después lo vemos en problemas sociales, después lo vemos en crisis sociales importantes. Nosotros no hemos llegado ahí. Yo creo que el gobierno, en términos administrativos, ha estado tratando de ganar esa batalla. Es una batalla que sin un grupo de reforma no la vamos a ganar. Y por eso, muchos analistas, incluyéndome en ocasiones, decimos, cóntrale, tenemos que buscar la forma de parar este crecimiento que le está ganando la batalla al crecimiento de los ingresos. Licenciada, hemos visto críticas de economistas que dicen como que el Banco Central y la misma Hacienda emiten títulos con diferentes tasas de interés. ¿Cuál es su opinión? Mira, y en ese mismo tema de la deuda, es interesante. Hace unos años nosotros sabíamos que hubo una crisis que quien rescata es el Banco Central. Cuando el Banco Central rescata, obviamente eso sucede que el Banco Central asume una deuda, pero el Banco Central no presta, o sea que el Banco Central no genera. Eso quiere decir que cada vez que va a pagar esos intereses, el Banco Central lo que hace es que genera divisas. Moneda, discúlpenme, lo que genera es pesos. Cuando genera esos pesos, entonces comienza a haber un desbalance peso-dólar en la economía, ¿verdad? Porque este se está produciendo, pero el otro, que yo lo traigo de turismo, remesas, exportaciones, no está creciendo a la misma tasa. Entonces, de repente, hay más pesos que dólares y eso te va presionando la tasa de cambio. Claro. ¿Okay? Obviamente, como te presiona la tasa de cambio, la opción es que tú dices, ¿cómo yo hago escaso los mismos pesos que yo tiré a la calle? Tengo que sacarlos para que no me lo presione. Y lo que termina pasando es que el Banco Central, entonces, así como paga esos intereses, vuelve y emite títulos a tasas atractivas, para que la gente no quiera agarrar ese dinero y entrarlo en dólares, sino que quiera entrarlo en ese título del Banco Central. Y el Banco Central, pues obviamente que genera una dinámica. En el 2008 se establece una ley y se dice, mira, vamos a hacer una cosa, Banco Central, que no seas tú solo el que esté sacando con esos títulos caros dinero de la economía. Vamos a hacer que del dinero que el gobierno saca cuando toma impuestos, no lo vuelva a sacar a la calle, sino que te dé un pedazo a ti y lo guarde. Y así el gobierno también se convierte en uno que está sacando pesos de la economía, porque no lo saca y lo entra, sino que lo saca y se lo da al Banco Central. Claro. El gobierno, digamos, comenzó con esta ley no se cumplió muy allá, y obviamente que el Banco Central ha tenido, digamos, que seguir jugando este rol y este juego. ¿Qué sucede? El gobierno desde el año 2008 también comienza un rol activo, no solamente de traer deuda externa, dice, cóntale, déjame también dar la oportunidad de que el que quiera, como las AFP, financien el gobierno con mi deuda. Ahora, la deuda del gobierno, que es un emisor diferenciado igual que el Banco Central, tiene una peculiaridad y es que no paga impuestos sobre la renta. Si tú tomas esa deuda, los intereses que tú ganas no pagan impuestos. Pero si tú tomas un título del Banco Central, los intereses que te paga el Banco Central sí pagan impuestos. Entonces, por definición, Hacienda tiene que colocar a una tasa más baja
que la tasa que coloca el Banco Central. Pero son los dos, son estados dominicanos. Sí. Entonces eso realmente, esa diferencia que te genera no puede estar explicada y comienza a generar temas de que la gente comienza a sacar partido de si poner mi dinero en un lugar o si ponerlo en otro lugar. Y además que el Banco Central muchas veces lo hace por tema de liquidez y necesita sacar tasas altas. Esa dualidad definitivamente hay que eliminarla porque está distorsionando el desarrollo del mercado de valores de la manera adecuada. Doctor, licenciada, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Ustedes no se muevan. Volvemos en brevísimo tiempo. Bien, señores, continuamos aquí en este su programa Tribuna Juvenil. Licenciada, la Navidad, yo quiero tocar el tema internacional, porque siempre con las remesas se toma mucho en cuenta a la diáspora, ¿no? Y la remesa obviamente está dentro del renglón más importante para la economía de cualquier país. ¿Cómo evalúa usted la economía dominicana desde la diáspora? A ver qué nos dice ahí. Mira, déjame decirte algo. Las remesas son importantes para la República Dominicana, no tanto como antes. Antes era un 12, 13% del PIB, hoy en día es un 7%, casi la mitad de lo que era. De lo que era, claro. Pero en monto, dentro de la balanza de pagos, quizás junto con el turismo, los ingresos más importantes. Estamos hablando de unos 5.000 millones de dólares al año por el tema de remesas. Y cuando yo te digo que es más importante, porque es del turismo, todo lo que se ve en turismo no entra. Claro. O sea, en turismo son casi 7.000 millones, pero real y efectivamente lo que viene entrando a la economía son los gastos locales, prácticamente porque la mayor parte pues se queda fuera del país. Entonces ahí las remesas sí entran en términos generales a la República Dominicana. Son importantes para la República Dominicana y para el Caribe, pero por ejemplo para muchos países de Centroamérica las remesas no son ni siquiera relevantes. Para un país como Argentina, que no tiene una migración tan grande, lo mismo Chile no tiene esa migración tan fuerte. Para otros países como Estados Unidos son todo lo contrario, es una salida de remesas. Hay mucho tema de salida de remesas, igual que en Europa. Haití también goza de una buena remesa. Sobre todo de la que sale de aquí para allá. Exactamente. Entonces para nosotros también hay un tema de salida de remesas. Exactamente. Entonces somos Por eso receptores cito Haití, y salida. por el ejemplo que usted pone de esos países de Centroamérica. Sí, así mismo es. Mira, yo creo que... y yo lo voy a ver desde la perspectiva de allá, ¿verdad? Sí. La economía mundial está pasando quizás por uno de sus mejores momentos en los últimos 10, 12 A pesar o 15 de todo lo años. que ha sucedido. A pesar, pero vamos a ver. Me gusta tu perspectiva. Es un buen dato. No, sí, porque mira que lo que pasa. Estamos saliendo desde final del año pasado, inicio de este, a pesar de la economía dominicana, la economía mundial le ha ido muy bien. Como tú dices, póntale, recuérdate que la crisis pasó hace 10 años, no lo vemos, fue en el 2007 que pasó la crisis, pero el dominicano, así como hubo una depreciación en el año 2003 que no la hemos superado, no hemos superado la crisis de Baninter, ¿no? Sí. Sobre todo para los políticos, que todavía siguen hablando de eso. Queda el rezago. Queda el rezago. Pues así mismo tiende a pasar con la crisis que comenzó hace 10 años, era justo que estaremos en esta crisis. Tenemos una Europa creciendo muy bien, España muy bien a pesar de su tema, ¿verdad? Europa está bien, licenciada. Europa, si tú supieras que Alemania, que era el único que estaba como... Claro. ¿Tú sabes hasta quién le está yendo bien? ¿A Hasta quién? Grecia. No, porque siempre en Europa, yo precisamente hablando con unos amigos hace unos días, mi intervención en esa pequeña peña Sí. era que Europa lo tiene parada en el sentido como en buen dominicano, que la tiene bien. Ajá. Francia, Alemania y wow, se me va. Inglaterra. Inglaterra, ¿no? Entonces, España, por ejemplo, Italia, están no en su mejor momento. No, déjame contarte. Desde pero- los últimos 10 años están en su mejor momento. España e Italia. Pero que licenciada. acuérdate que hace 10 años fue la crisis internacional. Hace 10 años fue que España que pasó a un desempleo mayor al 20%. Si España tuviese peor que hace 10, hace 5 años, a España ya la tasa de desempleo está decreciendo porque ya es momento de que todo lo que se hizo, de que todo ese dinero que el Banco Central Europeo mandó, de que todo la reducción. Acuérdate que en España se redujeron los salarios nominales.
nacionales. Claro, claro. O sea, en España te dijeron, mira, tú ahora ganas la mitad, y si no quieres, bueno, pues tú te puedes ir porque la ley me lo permite. Bueno, todo eso comenzó a surgir efecto, y ya estamos 10 años después. Entonces, como tú dijiste, a España le fue muy mal, pero a España ahora le está yendo muy bien. Cuando te digo muy bien, es que quizá todavía no está a los niveles que estaba hace 10 años en valor absoluto, pero ya comenzó a dejar de descender y ya comenzó a crecer. Tenemos una España muy bien, tenemos una India creciendo fantásticamente, China sigue creciendo muy bien. Inglaterra, que por el tema del Brexit tuvo problemita, también se está recuperando, se está recuperando. Entonces, a nivel internacional, el papel se cambió. Las economías más pequeñitas y la de América Latina, que estaba creciendo mucho, quizá la región que se ha resentido un poco por todo lo que ha pasado en los últimos 2 años. Bueno, porque antes de salir de Europa, en el caso de España, con el tema Cataluña, ¿qué nos puede decir ahí? Porque el tema de Cataluña, precisamente, la quieren independizar precisamente por eso, por la buena economía. Bueno, lo que pasa es que los catalanes tienen eso hace muchos años. Okay. Y lo que pasa es que en medio de una crisis comenzó todo el afán de, oye, vamos, los impuestos que se están pagando aquí los estoy pagando yo porque la ciudad quizá es más turística. Y dicen, en términos netos, yo estoy perdiendo. Pero ellos tienen mucho con esa situación. Pero ya España ha comenzado a resurgir. Y otros países aledaños, los Países Bajos, el turismo ha comenzado a llegar. Esa gran depreciación que subió el euro hizo que subiera el país. Entonces, claramente eso a remesa a República Dominicana le ha ido fantástico. Estamos creciendo un 12% de la remesa, cosa que no veíamos hace mucho. El turismo no está yendo fantástico. Y lamentablemente con este tema del huracán, no va a ir mejor porque esas reservaciones que habían en lo que se recuperan esos hoteles y se rehacen esos hoteles, esas economías, va a comenzar a llegar a República Dominicana. Tenemos ahí obviamente un petróleo, inclusive esa demanda ha hecho que comience a subir esos precios del petróleo. Una China que es súper demandante, India. Entonces ese precio del petróleo ahí se comienza a convertir, pero Estados Unidos, con este tema del fracking y toda esta tecnología, se ha convertido casi en un estabilizador automático, que desde que comienza a subir el precio, los productores entonces comienzan a subir su producción en Estados Unidos y el precio vuelve, digamos, y se estabiliza. Entonces, yo creo que a nivel mundial esas cosas están afectando positivamente. Quizá el petróleo lo único que hay a la República Dominicana no le cae tan bien, pero ese dinerito está entrando, las exportaciones dominicanas que se van a Estados Unidos, pues le va bastante bien. Y entonces yo creo que ese tipo de cosas, al llegar a la República Dominicana, ese dinero, pues afecta positivamente. Entonces yo creo que eso es bueno. Licenciada, en el ámbito nacional, el hecho de que, por ejemplo, el gobierno no haya hecho aportes en el ámbito de lo que es la ley de capitalización del Banco Central y que inclusive este año está pagando los años anteriores, ¿usted cree que esto realmente no afecta lo que es la política monetaria? Mira, definitivamente, cuando el gobierno deja de pasarle el dinero que le tiene que pasar al Banco Central, afecta a la política monetaria. Porque él tiene que salir la política monetaria a hacer ese rol de estabilización. Este año el Banco Central ha pagado, no lo que le tocaba este año, pero ha pagado en términos de pagar al Banco Central, quizá uno de los años que más le ha pagado. Porque ¿qué hizo? En los años anteriores fue acumulando una deudita que finalmente el Banco Central a diciembre del año pasado, diciembre del 2016, no había pagado nada de lo del 2016 y estaba pagando en diciembre el gobierno un poquito de lo que le toca, todavía quedó debiendo una parte del 2015. Este año el Banco Central le ha pasado más de 33 mil millones, el gobierno, discúlpame, le ha pasado al Banco Central más de 33 mil millones de pesos al Banco Central. Por presupuesto le tocaba pasarle 25 mil. Pero esos 33 mil no eran ni un centavo del presupuesto de este año. Esos 33 mil era el presupuesto del año pasado entero que no se lo pasó, más la parte del presupuesto del 2015. Y eso obviamente es lo más que ha pasado en términos de pasar dinero. Es el año que más le ha pasado dinero al Banco Central. Pero como tú bien dices, venimos arrastrando el hecho de que esa deuda que se fue acumulando ahí hizo que el Banco Central claramente tuviese que tomar un rol muy activo en términos de emisión de títulos, en términos de presión a las tasas de interés. Y de hecho, esta tasa de interés tan baja que nosotros estamos viendo ahora mismo es el resultado, por un lado, de que, como te dije, la gente endeudada y con mal crédito no se le puede dar crédito, los bancos están llenos de dinero, el Banco Central además puso un estímulo para que la economía creciera y además de todo, claramente, el gobierno le ha pasado dinero este año, pero claramente que ustedes saben que supuestamente finalizaba el plan de recapitalización este año y pues se está otra vez repensando ese plan. Es fundamental que repensemos bien cómo lo vamos a hacer, porque como tú dices, hay un efecto en la política. Hay un fenómeno nuevo, licenciada, en el ámbito, en el área de ustedes, los economistas, que es el Bitcoin. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Interesante. Sí, para que
los televidentes conozcan un poco No, más. pregunta Capicúa que tú me pones a mí. No, para yo te lo conocer, dije, para yo te lo conocer, dije. para conocer. Mira, ¿qué es el Bitcoin? ¿Verdad? El Bitcoin es un modelo, un medio de pago. Un medio de pago que no es físico, sino que es un medio de pago electrónico. Hace muchos años. Se habla de la moneda electrónica. Sí. Y te voy a decir algo, no es una cosa del otro mundo, porque también nos complicamos. Te lo voy a explicar en minuto y medio lo que yo entiendo. Como economista que soy, a los economistas nos da más trabajo que al resto del mundo entender el Bitcoin. Eso es así. Mira qué sucede. Hace muchos años la moneda dejó de ser una moneda respaldada por activo y pasar a ser una moneda fiduciaria en el mundo entero. Antes, para tú tener un peso, tú tenías que tenerlo en oro. ¿Verdad que sí? Entonces, obviamente, luego surgió la banca, el crédito, que lo que hace es que, obviamente, crea dinero. Y ese dinero que está ahí, que se dice que es fiduciario porque no está totalmente respaldado, es nuestro medio de pago. Entonces, el dinero, como nosotros lo conocemos, generalmente cumple varias funciones. Es medio de pago, ¿verdad que sí? Es depósito de valor. Sí. El dinero es un depósito de tú tener valor en la mano. Ahora, ¿qué pasa con el dinero? Que para tú yo hacer una transacción monetaria, tú tengo un país, yo estoy en otro, tiene que existir un ente regulador en el medio que es un banco, que valida que yo tengo ese dinero, que ese dinero que yo tengo es lícito y que te lo estoy pasando a ti y que llegó a tu cuenta. Solamente el sistema bancario internacional se pone de acuerdo con eso. Surge este señor que se puso un sobrenombre y generó unos códigos, Michibu, que dice, mira, la seguridad que te da un banco, te lo puede dar perfectamente un grupo de computadoras sincronizadas a través de un protocolo que se conoce como el protocolo de blockchain. ¿Qué es lo que hace? Él dice, si Jacqueline manda esa transacción a ti directamente, no necesitamos ningún intermediario. Lo que pasa es que Jacqueline saca una billetera que es su cuenta en internet, donde tiene sus bitcoins o le depositaron bitcoins, y cada vez que hace una transacción, esa transacción va y viaja, pero no viaja la transacción, baja todo el historial de Jacqueline, viaja a muchas computadoras diferentes. Del blockchain. El blockchain. El blockchain es la metodología que se utiliza. Okay. Pero ¿qué es lo que significa blockchain? Que hay un grupo de gente que se llaman mineros, que son gente que se dedican a tener unas computadoras, y cada vez que yo hago una transacción, mi transacción y la de millones de gente viaja en bloques a todas estas computadoras y todas tienen que validar que esa transacción, que quien está haciendo la transacción, que soy yo, hizo un grupo en el pasado de transacciones que dicen sí, ya que ese Bitcoin es de Jacqueline y ella lo generó. Y eso lo está validando no sé cuánta computadora en el mundo entero. Entonces, genera un protocolo que dice, a nivel de seguridad, de yo garantizarte que es tuyo mío, pero está súper bien garantizado. Yo no necesito el sistema bancario, eso por un lado. Pero para tú comprar Bitcoin, en algún momento tú agarraste de tu dinero que tú tenías, tu peso, lo pusiste ahí. Y una vez que tú tienes los Bitcoin, ya no necesitamos estar con tipos de cambio y no sé qué, sino que comienzan a darte estas transacciones. ¿Qué tiene de fortaleza y debilidad? Depende del punto de vista que tú estés. Que es un sistema no regulado. Al no estar regulado, todas las transacciones que son ilícitas son mucho más fáciles de hacer desde el punto de vista de Bitcoin, porque yo te mando transacciones, mientras yo tenga el dinero y lo pude haber distribuido de una manera X, es mucho más fácil hacer los temas ilícitos, que es la gran debilidad que para el sistema monetario y para los países tiene el tema del Bitcoin. Pero el Bitcoin es otra moneda, igual que todas, que hoy en día está surgiendo, está siendo demandada, sobre todo, ¿tú sabes por qué? Surge en este escenario porque los países están cada vez apretando más con el tema del lavado de activos. Y obviamente que sale esta moneda. Pero es una moneda, es un medio de cambio, es un depósito de valor. Y en algún momento se estabilizará, pero es algo que no va a parar. Licenciada. Pero no por ahora, la estabilización del licenciada, ¿usted no le preocupa en estos momentos, por ejemplo, el stock de certificados del Banco Central, que pronto estarán más o menos en 500.000 millones? Yo creo que a todos los dominicanos nos preocupa, sí. Yo creo que sí, sobre todo es cómo nosotros lo manejemos de aquí en adelante. Y eso es parte de la reforma fiscal. O sea, no podemos ver el fisco solamente como el gobierno. Tenemos que verlo como gobierno y Banco Central. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos en los próximos 10 años. Licenciada, brevemente, yo quiero que usted me haga en sentido general un pronóstico económico para miras del 2020. Ay, y saltamos 2018. O 2018. ¿No? Mira. ¿Él va rápido? Dios mío. Lo que pasa es que él está en campaña. No, yo me di cuenta que está en 2019 ya. 2018. El hombre. Mira, rápidamente te digo, 2017
un año difícil, un año que trajo sus retos, que se pagó ese reto. Yo creo que 2018 va a ser un año mucho mejor, turismo bien, remesas también. Creo que el gobierno le va a buscar la vuelta a los temas y vamos a seguir adelante. Sin reforma fiscal, entonces los años ya 2019, 2020. 2019 va a traer campaña, va a traer dinero. ¿Se dinamiza la economía? Se dinamiza la economía un poquito. Obviamente tenemos el reto de la reforma fiscal que no la tocamos, que acaba de hacer, que se le acaba de aprobar a Donald Trump, con esos capitales, que aquí, digamos, las grandes inversiones en turismo, una inversión en turismo o minería no se va por una exención fiscal, porque las playas no la va a encontrar en otro lado, ni la minería tampoco. Sin embargo, otras inversiones como zonas francas y ese tipo de cosas, quizás esos son de los temas que de aquí a 2020 hay que darle mucho seguimiento de cómo vamos a reaccionar los otros países en términos de política fiscal. Yo creo que eso es un reto que tenemos que mirar de cerca. Yo creo que de cara a 2020 la economía va a seguir su paso, quizás vamos a crecer no al 6%, yo creo que vamos a estar creciendo cerca del 5%, más leve, pero con un crecimiento quizás está un poquito mejor. Reformas pendientes, no creo que se vayan las reformas. El pacto eléctrico, ustedes vieron que ya prácticamente lo tuvimos que dejar para el año que viene. Yo creo que el 2020 trae muchos retos porque hay muchos temas hirviendo que van a comenzar a hervir más en el año 2020. Ya, por asunto de tiempo, antes que nos corten, vamos a darle las gracias a usted, agradecerle Gracias. la amabilidad de aceptar la invitación. Y desearle una feliz Navidad, Claro, un próspero claro 2018. Sí, al igual que a todo el Muchísimas pueblo gracias. dominicano. Agradecerle la sintonía en todo este año 2017 y que, bueno, el año próximo 2018 sea de prosperidad y bienestar para todos. Y que mañana en la Nochebuena y la semana próxima en el Año Nuevo, que disfruten mucho, permanezcan en familia y, si Dios quiere, nos volveremos a ver el año que viene. No beban romo, no beban romo. Feliz fin de semana, cuídense mucho. Okay.